El sol caía oblicuo sobre los tejados de teja roja y las calles empedradas del pequeño pueblo donde Clara vivía desde hacía casi 3 décadas. Su casa, sencilla y amplia, estaba conectada por un pasillo de arcadas a su taller de alfarería, donde el olor a barro húmedo, fuego y esmaltes impregnaba cada rincón. A sus 62 años, Clara había aprendido a no necesitar demasiado del mundo. Le bastaban sus manos, el torno y la calma del silencio que llenaba sus días. El taller era su refugio, su manera de dialogar con lo intangible, de moldear con dedos lo que el alma no sabía decir con palabras. Clara era una mujer de presencia firme, de esas que no necesitan levantar la voz para que el ambiente se incline a su paso. Sus cabellos grises, recogidos en un moño suelto, enmarcaban un rostro curtido por el sol y los años, pero suavizado por la dulzura en los ojos. Vestía con telas livianas y amplias, siempre con manchas de arcilla en los bordes, como si el barro hubiera decidido pertenecerle incluso cuando no trabajaba. Fue una tarde de septiembre, con el aire cargado del aroma a tierra mojada por la tormenta reciente, cuando conoció a Emiliano. Él había llegado al pueblo buscando inspiración para su nueva serie de fotografías, hombres y mujeres mayores que vivieran de su oficio artesanal. Alguien en la plaza le mencionó a Clara, y fue así, como sin demasiado aviso, se presentó en su puerta, con su cámara colgada al cuello y una sonrisa tímida que le suavizaba las líneas marcadas del rostro. «Buenas tardes, señora Clara. Me recomendaron mucho su trabajo. ¿Tendría unos minutos para hablar?» Ella lo miró sin prisa, evaluándolo con el mismo detenimiento con el que contemplaba un cuenco aún húmedo. Había algo en su voz, un tono contenido, una cortesía antigua, que la hizo asentir sin reservas. «Pase, el barro no muerde, salvo cuando uno se lo merece». Él sonrió con los ojos, no solo con los labios. La siguió por el corredor hasta el taller, donde la luz del atardecer entraba rasgada por los vitrales polvorientos. Allí, entre estantes repletos de vasijas secándose y hornos antiguos adormecidos por el calor del día, empezó algo que ni uno ni otro había previsto. Durante las semanas siguientes, Emiliano volvía cada tarde. Al principio, simplemente fotografiaba en silencio. La postura de Clara frente al torno, la forma en que el barro se rendía entre sus palmas, los gestos íntimos de concentración que moldeaban sus facciones mientras trabajaba, pero pronto las palabras comenzaron a colarse entre ellos. Primero escasas y prácticas, luego más densas, cargadas. Clara se sorprendía observándolo desde la esquina del taller, mientras él ajustaba su cámara, se agachaba para encontrar ángulos imposibles o se quedaba quieto con la frente arrugada como si tratara de capturar algo más que la imagen. Una emoción, un temblor invisible. Lo miraba con una curiosidad que creía haber perdido. No era solo su juventud, aunque con 34 años Emiliano era joven para sus parámetros, sino la delicadeza con la que habitaba el espacio, como si cada paso suyo respetara la memoria del lugar. Una tarde, cuando el viento fresco de octubre comenzó a colarse entre las rendijas del taller, Clara trabajaba en una vasija alta, girando el torno con el pie descalzo. Emiliano la observaba desde el otro extremo, pero no sostenía la cámara. La tenía colgada al cuello, las manos cruzadas, los ojos fijos en ella, como si intentara memorizar el momento. «¿No vas a tomar la foto?», preguntó ella sin mirarlo, los dedos aún mojados de barro. «No. Hay cosas que no se pueden capturar en una imagen sin que se rompan», murmuró él. Ella alzó la vista, sorprendida. Había algo en su tono que le hizo estremecerse levemente, como cuando un aire inesperado se cuela por debajo de la ropa y eriza la piel. Emiliano no bajó la mirada. Se sostuvo ahí, como si la estuviera tocando con los ojos. «No me digas esas cosas si no sabe lo que provocan», dijo Clara, con un hilo de voz que intentó sonar firme. El torno seguía girando, pero sus manos se habían detenido. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez cargado, vibrante, como una cuerda tensada a punto de romperse.
Emiliano se acercó despacio. Había en sus movimientos una contención palpable, un respeto que convivía con algo más hondo, más instintivo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. Clara sentía su respiración, suave pero perceptible, como una corriente de aire tibio que acariciaba su cuello. «Clara», dijo él, y su voz era apenas un susurro que se deslizó entre ellos como una caricia invisible. «¿Puedo tocar tu mano?». La pregunta fue tan inesperada como necesaria. Ella lo miró, sus ojos claros, dilatados. El mundo se redujo a ese espacio entre los dos, a ese hueco minúsculo que palpitaba. Asintió lentamente. Él extendió su mano y rozó la de ella con la yema de los dedos, húmedos aún por el barro. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero algo cambió en ese instante. El aire se volvió denso, la respiración de Clara se volvió más profunda, el calor comenzó a treparle por el pecho, por el cuello, encendiendo zonas de su cuerpo que habían permanecido en letargo. Los dedos de Emiliano se entrelazaron lentamente con los suyos y ambos se quedaron. Clara retiró lentamente la mano, no por rechazo, sino por la necesidad de recomponerse. Caminó hasta el lavamanos del rincón, abrió el grifo y dejó que el agua tibia corriera por sus manos. La arcilla caía en hilos pálidos como si se deshiciera la piel vieja. Emiliano se acercó y se detuvo tras ella sin tocarla. Pero ella lo sentía en cada poro, como si su presencia fuera un campo magnético. «¿Quieres que me vaya?», preguntó él con voz ronca. Ella cerró el grifo y se secó las manos con lentitud. Luego se giró, despacio, y sus ojos se encontraron de nuevo. «Quiero que te quedes», susurró. Y aunque no se tocaron más esa tarde, algo había sido dicho, algo había sido liberado. Cuando Emiliano se fue, el taller quedó en silencio, pero el aire parecía haber cambiado de textura. Más denso, más cálido, como si un fuego subterráneo comenzara a encenderse. Clara apoyó la frente en la puerta cerrada, sintiendo el pulso latiéndole en el cuello. Se llevó los dedos a los labios, como si quisiera atrapar lo que aún no había ocurrido, pero ya vivía en su piel. Y supo que ese taller que tantas veces la había salvado del mundo, estaba a punto de convertirse en escenario de algo mucho más profundo. Algo que como el barro debía moldearse con cuidado y deseo. Los días siguientes parecían transcurrir con la lentitud deliberada de una danza sin música. Emiliano llegaba cada tarde, como siempre, pero ahora sus gestos eran distintos, menos automáticos. Cuando colocaba el trípode o cambiaba el lente, lo hacía con una concentración forzada, como si necesitara el trabajo para contener lo que bullía por dentro. Clara, por su parte, sentía su cuerpo en constante estado de alerta, como si cada célula escuchara, percibiera lo que él no decía. El torno giraba, el barro se alzaba entre sus manos, pero sus pensamientos vagaban. Recordaba el roce de los dedos de Emiliano, su voz baja, la forma en que se había contenido un suspiro de la caricia total. Y se preguntaba cuánto tiempo más podría sostener esa tensión sin quebrarse. Una tarde Clara se encontraba esmaltando una serie de cuencos recién horneados. El aroma terroso del taller se mezclaba con el olor dulce y químico de los esmaltes. Emiliano no había traído su cámara, solo traía una bolsa de papel con 2 panecillos dulces y una botella de atole que dejó sobre la mesa, como si fueran una ofrenda. «Hoy no vine a fotografiarte», dijo sin quitarle los ojos de encima. «Vine a verte». La frase quedó suspendida en el aire, entre los vapores del esmalte y la respiración de ambos. Clara se detuvo a medio gesto, con el pincel aún en la mano, y lo miró. No con sorpresa, con algo más hondo, más aceptado. «Entonces siéntate», le dijo simplemente, señalando la silla de madera
junto a la mesa de trabajo. Les se sentó, abrió la botella, sirvió el atole en 2 pequeñas tazas de barro sin esmaltar que ella solía usar para sus infusiones. Se lo ofreció y cuando sus dedos se rozaron al pasar la taza, un leve temblor recorrió el brazo de Clara. Bebieron en silencio por unos minutos. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer con lentitud. Los ruidos del pueblo se apagaban y el taller, iluminado por una lámpara amarilla colgante, parecía aislarse del resto del mundo. ¿Siempre has vivido sola?, preguntó Emiliano rompiendo el silencio. Clara lo miró un momento antes de responder. Había sinceridad en su pregunta, no curiosidad trivial. Asintió. Tuve una pareja, 2 en realidad, pero hace años que elijo la compañía del silencio. El barro no decepciona, dijo con una leve sonrisa, aunque su voz sonaba más vulnerable de lo que esperaba. El barro no, pero los humanos sí. Sí, los humanos sí. Hubo otro silencio, pero esta vez estaba cargado de algo más íntimo. Emiliano se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y la miró con intensidad, como si quisiera decir algo que aún no se atrevía. Clara, desde que te conocí, empezó a decir, y luego se detuvo. No puedo dejar de pensar en ti. Ella bajó la mirada, sintiendo una corriente cálida recorrerle el estómago. No se sorprendía, y sin embargo, oírlo así, tan directo, tan desnudo, hacía que algo en su interior vibrara. «No estás jugando, ¿verdad?», preguntó con voz baja, temiendo la respuesta. «No, esto no es un juego para mí. Sé que hay años de diferencia, sé que soy el forastero, pero cuando estoy aquí contigo es como si todo lo demás se detuviera». Clara se incorporó con lentitud, dejó la taza sobre la mesa y caminó hacia el torno, donde un bloque de barro húmedo la esperaba. Lo miró un instante y sin decir palabra, se sentó frente al torno. Mojó sus manos, presionó el pedal y el disco comenzó a girar. ¿Te has ensuciado alguna vez las manos con barro?, preguntó sin mirarlo, mientras el barro comenzaba a tomar forma entre sus palmas. Nunca, pero me gustaría aprender. Ella hizo una pausa y entonces levantó la vista. «Ven». Emiliano se acercó. Clara le hizo una seña para que se sentara tras ella. Él dudó solo un instante antes de acomodarse, sus piernas a cada lado de las suyas, su pecho a unos centímetros de su espalda. El calor de su cuerpo irradiaba hacia ella como un sol contenido. Clara tomó sus manos y las posó sobre el barro. «No presiones, solo acompaña». Los dedos de ambos comenzaron a moverse al unísono. El barro giraba bajo sus caricias, cediendo con docilidad. La piel de Emiliano estaba tibia, firme, y sus manos temblaban apenas al tocar las de Clara. Respiraban al mismo ritmo. El sonido del torno, como un murmullo constante, parecía marcar una cadencia íntima entre los dos. La vasija comenzó a levantarse, alta y curva, mientras las manos de Emiliano seguían las de Clara. El barro húmedo se deslizaba por sus dedos y caía en hilos finos por los bordes. De pronto, Clara se dio cuenta de que ya no guiaba sus manos. Él había aprendido el ritmo, la presión, el gesto, y ahora era ella la que seguía su impulso. El silencio del taller era total. Solo se escuchaba el leve zumbido del torno y la respiración entrecortada de ambos. La piel de Clara se erizaba donde las rodillas de Emiliano rozaban las suyas, donde sus dedos aún la tocaban, donde su aliento cálido rozaba su cuello. Cerró los ojos,
sintiendo la electricidad extenderse desde su espalda hasta la base del vientre, una corriente que no necesitaba palabras, solo presencia. «Estás temblando», susurró él, sin apartar las manos. «Hace mucho que nadie me tocaba así», respondió ella, con la voz entrecortada. El torno se detuvo. La vasija había terminado su nacimiento, pero ellos no se movieron. Emiliano acercó el rostro a su cuello, despacio, como si temiera romper el hechizo. Clara giró ligeramente la cabeza, sus mejillas rozando las de él. Fue un gesto ínfimo, pero bastó. Sus labios se encontraron sin violencia, sin urgencia. Fue un roce apenas, un roce que encendió la sangre de ambos como una llama que había esperado demasiado tiempo bajo lo que no había sido, pero ya vivía en su carne. Sabía que mañana el barro no sería lo único que se moldearía entre sus manos. A la mañana siguiente, Clara despertó antes de que el primer rayo de sol alcanzara las cortinas. Se sentía distinta, como si su piel hubiera cambiado de textura durante la noche. Más sensible, más viva. El recuerdo del cuerpo de Emiliano cerca del suyo, su respiración, sus manos cubiertas de barro sobre las suyas, el roce de sus labios como una confesión, la acompañaba aún, como una llama suave en el pecho. Pasó el día entre tazas a medio pintar y vasijas esperaban el horno. Pero nada de eso las entraba como antes. Todo era distinto. El silencio del taller ya no le pertenecía del todo. Tenía la forma de él en los rincones, el eco de su voz sobre la madera. Emiliano no llegó por la mañana, ni después del mediodía. Clara intentó convencerse de que no lo esperaba, que no lo necesitaba, pero cada crujido en la puerta, cada sombra que pasaba por la ventana, la hacía girar la cabeza con un sobresalto involuntario. Cuando por fin apareció, ya el sol empezaba a inclinarse. Venía sin cámara, sin mochila, sin nada más que su cuerpo y algo indecible en la mirada. No sonrió. Tampoco ella. ¿Puedo pasar? Sí, dijo, y fue todo. Entró con paso lento, sin prisa, pero con firmeza. Se detuvo frente a ella. Clara lo miró de frente por primera vez desde la noche anterior. Había una pregunta muda en sus ojos, una vulnerabilidad que la hizo sentir una ternura casi insoportable. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó su mejilla. Él cerró los ojos, como si ese gesto fuera agua después de días de sed. ¿Qué somos?, preguntó él sin abrir los ojos. No lo sé, pero no quiero huir de esto. Sus dedos descendieron por su rostro, bajaron por el cuello, hasta apoyarse en el pecho, donde sintió el corazón de Emiliano latir como un tambor contenido. Él abrió los ojos, la sostuvo en la mirada y no necesitó más palabras. Porque el deseo no siempre se pronuncia. A veces basta con que se respire. Ella giró sobre sus talones y caminó hacia el fondo del taller, donde se encontraba la pequeña habitación de descanso. Un espacio sin ventanas, con una camilla de madera y almohadones de lino, usado en otro tiempo. Él levantó la mirada. En sus ojos había ternura, deseo y algo más, admiración. Sus manos subieron por sus brazos, deslizando las mangas de blusón de Clara, dejando al descubierto su piel
aún tibia por la luz del día. El contacto era leve, como si su intención no fuera poseer, sino despertar. Clara exhaló profundo, sintiendo cómo el calor se le concentraba en el pecho, como cada músculo respondía a esa caricia no apurada. Emiliano se incorporó despacio y sus labios buscaron los de ella, esta vez sin dudar. Fue un beso profundo, cálido, de esos que parecen venir de los huesos. No había urgencia, sino hambre. No había codicia, sino entrega. Las manos de Clara se enredaron en su nuca, explorando el contorno de su cuello, como si redescubriera el tacto. Y cuando sus cuerpos se rozaron, piel contra tela, el temblor fue inevitable. Se acostaron con lentitud, como si temieran despertar algo sagrado. Los cuerpos no se apresuraban, se reconocían, se daban tiempo. Él acarició sus brazos, su cintura, el borde de sus caderas, mientras ella cerraba los ojos y sentía cómo una energía antigua despertaba, una fuerza que no tenía nada que ver con la juventud, sino con la plenitud. Cada roce era una ofrenda, cada gemido contenido una confesión. El calor del contacto se expandía por su vientre, por su espalda, por la base de su garganta. Emiliano se detuvo a besarle la clavícula y luego más abajo, como si cada parte de su piel dijera una historia que él deseaba escuchar. Clara sentía que su respiración se desbordaba, que su cuerpo, tan acostumbrado al autocontrol, comenzaba a rendirse. «No me mires con lástima», susurró ella, con voz quebrada. «Te miro con deseo», respondió él, besando justo allí donde las palabras nacían, y con respeto, y con ganas de aprender cada parte de ti. Clara se arqueó levemente, buscando más. Su cuerpo entero se volvió una sola necesidad, un llamado profundo que la llenaba de estremecimientos. Las manos de Emiliano no eran torpes, eran pacientes, y donde él dudaba, ella guiaba. Se fundieron con lentitud, entre susurros y silencios, en un vaivén que no obedecía al tiempo ni a la lógica, sino a un pulso común, a una sed compartida. El mundo se hizo pequeño. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara no pensaba en el mañana, ni en la diferencia de edades, ni en la opinión del pueblo. Solo sabía que su piel recordaría esa noche por mucho, mucho tiempo. Cuando despertó, la luz era tenue y azulada. La noche había cubierto el taller, pero dentro del pequeño cuarto de descanso, el calor de los cuerpos permanecía como un fuego sereno que aún ardía sin llamaradas. Clara abrió los ojos con lentitud, saboreando el silencio espeso, el olor a piel y arcilla, la respiración profunda de Emiliano aún dormido a su lado. Sus cuerpos seguían entrelazados, una pierna sobre la otra, el torso de él pedado a su espalda, una mano abierta descansando sobre su vientre. Y por primera vez en años, Clara no sintió apuro por moverse, por alejarse, por cubrirse. No había vergüenza ni sombra, solo una paz extraña, de esas que uno solo encuentra cuando algo ha sido honrado, no consumido. El peso de la realidad, sin embargo, no tardó en instalarse en su pecho. Mientras se levantaba en silencio para no despertarlo, cubriéndose con una manta de lino, un nudo le apretaba el estómago. La noche había sido un milagro, sí, pero los milagros no siempre sobreviven a la luz del día. Se sirvió un café en la cocina contigua al taller.
con manos aún temblorosas. Afuera el viento soplaba entre las ramas de los árboles y una luna deshilachada asomaba tras las nubes. El silencio era casi absoluto, pero en su interior una tormenta suave empezaba a remolinarse. No escuchó cuando entró Emiliano, pero lo sintió. Sintió su presencia antes que sus pasos, como si su cuerpo reconociera el campo magnético del suyo. Él se acercó despacio, envuelto solo en la camisa de ella, que le quedaba amplia y se movía con gracia sobre su piel desnuda. ¿Estás bien?, preguntó con una voz tan baja que parecía un pensamiento. Clara no respondió de inmediato. Se giró y lo miró con una expresión imposible de descifrar del todo. Estoy viva y eso a veces también duele. Él frunció el ceño, acercándose más. Le tomó la mano, la llevó a sus labios, besó los nudillos con una ternura que la desarmó. No me arrepiento de nada, murmuró, y no quiero que tú lo hagas. Ella bajó la vista, luchando contra una emoción que le hinchaba el pecho. Quería creerle. El día siguiente amaneció con una claridad opaca. Las nubes bajas parecían haber descendido hasta las tejas del taller, cubriendo el mundo con un velo de quietud. Clara volvió al torno después del desayuno, y Emiliano, sin mediar palabra, preparó su cámara. El ritual continuó, pero no era el mismo. Las miradas ahora se demoraban más. Los silencios eran más densos, y cada gesto entre ellos parecía teñido de una electricidad invisible. Cuando ella se agachaba para mojar las manos, sentía su mirada como una caricia en la espalda. Cuando él ajustaba el lente, sabía que lo hacía para no dejar escapar lo que nacía entre ellos a cada segundo. Una pausa a media mañana los encontró junto al horno. Clara revisaba las piezas recién cocidas mientras Emiliano se sentó a su lado, dejando que el calor le lamiera el rostro. Sus manos se encontraron sobre las rodillas. No fue casualidad. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo él con la voz baja. Claro, ¿por qué tú sola? Clara sonrió sin amargura. No fue elección al principio, pero luego sí. Me acostumbré a estar conmigo, a no explicar mis decisiones, a que el único juicio fuera el del barro entre los dedos. ¿Por qué tú no solo? Emiliano se rió, suave. Porque me cansé de estar con personas que solo veía la superficie. Y tú me miraste como si no tuvieras miedo de lo que había debajo. Sus palabras fueron como un dardo dulce. Clara lo miró en silencio largo, con la emoción contenida en los labios. Tú me tocaste como si mi piel aún supiera cantar, susurró. Y eso no tiene precio. Se inclinaron. El beso fue lento, profundo, sin prisa. Esta vez no había fuego contenido, sino el reconocimiento de algo que se había instalado y ya no iba a marcharse. Los labios de Emiliano encontraron el pulso de Clara y el de ella el de él. Las manos volvieron a buscarse. El deseo, a pesar de la saciedad de la noche anterior, aún vibraba bajo la superficie. El taller se volvió un santuario donde el cuerpo hablaba lo que el alma no se atrevía. Se acariciaban sin necesidad de llevarse uno al otro a la cama. El cuello, las muñecas, el cabello, la curva de la cintura. Cada toque
era una afirmación. Estoy aquí y tú también. Y cuando la noche los encontró entre cerámicas rotas y recuerdos sin nombre, ambos entendieron que lo que los unía no era solo deseo, era reconocimiento. Ya no eran el joven fotógrafo y la mujer sola que moldeaba barro en un pueblo dormido. Eran dos cuerpos que se encontraron en el momento exacto en que ambos habían dejado de esperarlo. La lluvia llegó al amanecer, fina como un velo, mojando los tejados, resbalando por las ventanas del taller, llenando de aroma a tierra viva todo el jardín. Clara se despertó envuelta en sábanas que olían a él. Emiliano no estaba a su lado, pero su calor persistía entre las arrugas de la manta, en la almohada aún hundida, en el aire denso y quieto de la habitación. Se puso en pie, con el cuerpo adormecido, sintiendo cada músculo como si hubiese sido reconfigurado. Caminó descalza hasta el corredor cubierto que conectaba con el patio. Lo encontró allí, bajo el alero, con una taza de barro en la mano, observando cómo el agua caía sobre la tierra seca. Estaba envuelto en su bata, el cabello aún húmedo, los pies descalzos. Cuando la vio, sonrió, y esa sonrisa no tuvo apuro ni urgencia, solo el alivio de saber que ella seguía allí. ¿Dormiste bien?, preguntó él, extendiéndole la taza. Ella la tomó sin responder, le dio un sorbo. Era café con canela y un leve toque de piloncillo, fuerte, oscuro, dulzón, como la sensación que la embargaba desde que lo había dejado entrar. ¿Te quedarás?, preguntó ella, con la voz baja, sin dramatismos, pero con una quietud temblorosa en los ojos. Emiliano la miró con la misma firmeza con la que la había mirado por primera vez junto al torno. Si tú quieres, sí. Clara lo contempló largo rato. Sintió el peso de las decisiones que aún no se habían dicho, los rumores que probablemente comenzarían en el pueblo, la edad, la diferencia, las miradas, las suposiciones. Pero también sintió algo más profundo, más poderoso, la certeza de que no todos los amores llegan en el tiempo que uno espera. Algunos llegan tarde, para quedarse. Durante las semanas siguientes el pueblo se acostumbró a ver a Emiliano salir del taller al amanecer con las manos manchadas de arcilla. Y sin embargo, dentro del taller, lo que sucedía era cualquier cosa menos tranquilo. Cada roce, cada mirada se había vuelto más intensa, no por novedad, sino por profundidad. Cuando Clara pasaba detrás de Emiliano y dejaba que sus dedos rozaran su cintura, él se estremecía como si fuera la primera vez. Cuando él le apartaba un mechón de cabello del rostro con la yema del dedo, ella sentía como su piel se encendía como una brasa bajo la ceniza. El deseo entre ellos no se había apagado. Al contrario, se transformaba, se volvía más preciso, más afilado, como una herramienta que encuentra su forma perfecta. Una tarde de noviembre, cuando el aire comenzaba a tener el filo del invierno, Clara lo llevó al cuarto trasero del taller. Él ya lo conocía, pero esa vez había algo distinto.
Sobre la mesa de piedra, ella había dispuesto una manta gruesa, una vela encendida, una tetera humeante. «Hoy no quiero enseñarte nada», dijo, mirándolo con ojos tensos de significado. «Hoy quiero que simplemente estés conmigo». Y lo estuvo. Se besaron largo rato, en silencio, dejándose caer en una lentitud que no era pereza, sino reverencia. Emiliano deslizó la manta hacia un lado, tumbándola sobre la piedra templada, y se arrodilló frente a ella. Clara se dejó hacer, con los ojos cerrados, los brazos abiertos, como quien se entrega al mar después de años en la orilla. Sus cuerpos se buscaron con una intensidad que no tenía que ver con la necesidad, sino con el reconocimiento. Cada caricia era una confirmación, cada beso una oración. Clara sentía su cuerpo vibrar bajo las manos de él como si fuera barro fresco, moldeado por una intención amorosa y antigua. Cuando finalmente se unieron, lo hicieron sin palabras, sin promesas. Fue un movimiento lento, profundo, lleno de respiraciones entrecortadas y ojos cerrados. Se escuchaban mutuamente, no solo los gemidos y jadeos, sino el pulso, el latido, los suspiros largos que parecían llevarse años de soledad. «Gracias por no tener miedo de tocarme como si aún pudiera ser deseada», dijo después, ya más fuerte. «Eres la mujer más viva que he conocido», respondió él, «y no quiero tocar otra cosa que no seas tú». La vela se consumía despacio lanzando sombras suaves sobre los muros de barro. Y allí, en ese rincón del mundo donde dos almas se reconocieron, no hizo falta nada más. Pasaron los meses. Los días se volvieron rutinas hermosas. Desayunos compartidos, tardes de torno y fotografía, noches de cuerpos y confesiones. No necesitaban grandes palabras, solo estar, solo permanecer. Una tarde, Emiliano instaló una estantería nueva junto al horno. Allí, Clara comenzó a colocar una nueva colección de piezas. Cada una tenía una forma imperfecta, irregular, distinta a su estilo habitual. Cuando él le preguntó por qué, ella le respondió con una sonrisa. «Porque están hechas con otra clase de barro, el que nace cuando se ama mientras se crea». Y cuando, tiempo después, un periodista llegó al pueblo buscando a la alfarera que había ganado un premio nacional por su obra transformadora, encontró a Clara sentada junto a un hombre joven, ambos con las manos manchadas y el rostro iluminado. «¿Cuál es su secreto?», le preguntaron. Ella lo miró a él y luego respondió: «El secreto no está en las manos, está en el fuego que se enciende cuando uno deja de temerle al amor, incluso si llega tarde, incluso si rompe todo lo que uno creía saber». Y esa noche, mientras el horno rugía y el mundo afuera seguía con sus certezas grises, Clara y Emiliano volvieron a encontrarse bajo la manta gruesa, como la primera vez, como todas las veces. Y en la humedad de sus labios, en la suavidad del roce, en la profundidad del deseo, supieron que lo suyo no era un accidente, era destino y fuego y barro y amor.